Mientras Víctor Algarra pone su presentación, muy brevemente, creo que con él vamos a evolucionar cronológicamente. Vamos a hablar ahora del periodo bajo medieval. Y como ya lo tiene preparado, pues sin más le doy paso. Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Y Jaume, muchas gracias por la invitación que nos has ofrecido. Bueno, pues nada, si me paso me pegas un corte y ya está, sí, con toda tranquilidad. Sí, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Ahora mes? Pues me aproximé. Bueno, la conferencia que hemos preparado se basa a partir de, sobre todo, de tres casos muy recientes en los que nos ha aparecido azulejería con motivos heráldicos o emblemática y que, como no puede ser de otra manera, pues son referentes de marcas de estatus, formas de identificación personal de una élite en la que está encabezada por el rey Alfonso el Magnánimo, uno de sus exponentes, por la realeza en general, y por eso es por lo que vamos a empezar para contextualizar un poquito con el cabeza de este estilo, de esta forma de expresar el estatus a partir de los azulejos. Los otros tres casos que vamos a ver son el ejemplo de una gran familia, que son los Centelles, del estudio que estamos iniciando. Por lo tanto, como veréis, son aún catas y que pues espero que nos dé muchas más alegrías, que es el Palacio de los Centelles de la calle Caballeros. El segundo ejemplo es el de la alquería de Julià, en la que vamos a ver una serie de pavimentos también pertenecientes, no sabemos exactamente la familia, pero probablemente como mínimo de ser del patriciado burgués, el patriciado urbano. Y finalmente vamos a ver un caso que, digamos, que de alguna manera combina las posibilidades de exposición y de identificación de esta élite, que es en un caso de un edificio como es un convento en el que pueden haber donantes que de alguna manera también dejen su huella más allá de lo que es en sus propios edificios. No sé, es importante recalcar que para nosotros, por supuesto, el tema de la azulejería heráldica, que es un aspecto pues, que personalmente pues, ya hace 30 años que empecé a estudiar con mi tesina con fondos del González Martí, en el que, vemos que esa heráldica, esa azulejería, no puede estar en ningún momento descontextualizada de lo que es el edificio, por supuesto, en el que se coloca. Y no solamente en el edificio, sino con otros elementos como pueden ser techos y paredes. Entonces, aunque no va a ser el caso, que no nos vamos a poder extender en estos aspectos, sí que veremos, sobre todo en el Palacio de los Centelles, en el que efectivamente el programa iconográfico es un continuo, una globalidad entre techos y pared y suelos. Paredes imaginamos que también, pero aún no hemos podido encontrar grandes elementos que nos hablen de ese mismo programa iconográfico, pero desde luego techos y suelos son una misma unidad expositiva. Bien, como decía, vamos a empezar por un caso absolutamente conocido. No voy a descubrir nada para aquellos que tengan un poquito de conocimiento sobre esta azulejería, pero que sí que no me resistía a recordar, porque una figura como, por ejemplo, es Alfonso el Magnánimo, él fue uno, no digo que fue el primero, ni muchísimo menos, pero fue el gran difusor de este estilo, el gran difusor de la idea de utilizar en particular lo que es la azulejería para
exponer para las marcas de estatus, las marcas de propiedad, las marcas de identificación personal que de alguna manera definen, ensalzan y, por supuesto, cohesionan a un grupo social muy concreto, que es el de la élite. La élite encabezada por él, por la realeza, seguida por los nobles y seguida finalmente por el patriciado urbano. Todos ellos con una mayor calidad, con una mayor riqueza, van a estar todos intentando exponer esas marcas de propiedad que conexionan al grupo. Estas primeras imágenes van acompañadas, todas ellas, de imágenes del Salterio, el libro de horas de Alfonso Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova. También es un códice muy conocido, por lo tanto, no, vamos, pero que sí que nos sirven para poder ilustrar cómo ese afán de propaganda, ese afán de identificación, queda plasmadísima cuando hacen estos encargos, incluso de un libro, como es el del Salterio, en el que tienen mucho afán en poder mostrar azulejería en la que se llega a identificar, como es el caso, se llega a identificar los motivos. Y como veis, pues también en este caso una sala en la que los tapices pues forman también un todo iconográfico, un todo expositivo. En esta imagen nos sirve para hablar uno de los primeros azulejos en las que podemos comentar estas ideas que estoy comenzando a decir, que es el de las armas de Nápoles, con las águilas y las barras de Nápoles y Sicilia. ¿Vale? En la imagen, no sé, ¿se ve el cursor? A ver. Yo sí que lo veo, pero bueno, aquí no se ve. A ver, no. Vale. Bueno, en la parte inferior, ahí veremos las barras, lo vamos a ver en siguientes imágenes. ¿Vale? En esta, aquí tal vez se vea en lo que es la imagen, en el oratorio se vea mejor lo que es la marca de la corona de Aragón. Y a partir de ahora voy a ir mostrando otras imágenes. Todo esto, insisto, es un poquito para contextualizarnos en los siguientes temas que vamos a ver. Aquí están unas piezas también muy conocidas de la hoja de mijo, con una filacteria que nos costó bastante al final de leer, que es el de Justitiam serva et fove pauperem, que es un elemento pues ya muy característico, aparece en su biografía de Antonio Beccadelli, el Panormita, en el que efectivamente nos habla de ese afán, ¿no?, del rey por defender a los pobres y la justicia. Es decir, estas piezas las vamos a encontrar, si nos atenemos a documentación que tenemos de Alfonso el Magnánimo, probablemente sean piezas de la década de los años 20, 1429, si no recuerdo mal, en la que tenemos un documento en la que nos hablan de las hojas de mijo, con títulos también, que serían estas filacterias, para la zona de las privadas, ¿no? Porque ahora vamos a ver un poco cuál es el programa también en las zonas más públicas. Bien, aquí tenemos otro azulejo con las hojas de mijo, que es uno de los emblemas de Alfonso el Magnánimo. En la imagen del Salterio pues seguís viendo las barras con los emblemas de la corona de Nápoles y Sicilia. Aquí tenemos otra imagen del Justitiam serva, de los hojas de mijo. Y esta pieza ya nos introduce en un poco el colofón de todo el programa iconográfico de Alfonso el Magnánimo, que sería de los pavimentos que encarga en 1446 para el Palacio del Real y posteriormente también para el Castel Novo de Nápoles, en el que ya es una eclosión de distintos elementos propagandísticos de su figura, la figura real, y por supuesto de su estatus, ¿no? Este es el Citi Perillós, del ciclo artúrico, con la virtud de
que es la filacteria que la acompaña, o la del libro abierto, y, por supuesto, la de la imagen del Seguidores Vencen, que es un poco también ese colofón. Todas estas imágenes yo no me voy a meter a estudiar, porque eso sería todo un buen estudio, todo lo que es la iconografía, pero he querido utilizarlas para poder contextualizar qué es lo que significan estos azulejos, estas piezas de la cultura material, lo que significan, para poder un poco comprender por qué ese afán después propagandístico que vamos a ver en los otros casos, ¿vale? Bien, esta he puesto un poquito, esta es una pieza que nos ha aparecido en la excavación de Filólogos Anhelo, en la que, bueno, pues esa decoración de la estrellita con los puntitos, pues es prácticamente igual a una que aparece aquí en el Salterio. Bien. Digamos que esto es un poco la introducción para lo que vamos a ver a partir de ahora. Os he puesto esta imagen un poco para tener que fijéis en la cabeza pues un montón de azulejos, unos pocos azulejos de un montón de piezas que existen con heráldica y que empiezan ya a desgranar esa pirámide social que empieza en la cabeza con el rey. Bien. Cerramos esta introducción, por alguna manera puedo decirlo, y nos vamos a meter en el primero de los ejemplos. El Palacio de los Centelles, Condes de Oliva, en la calle Caballeros de Valencia. Este es un proyecto que Paloma y yo estamos llevando en estos momentos, en el que hemos hecho 2 campañas de una primera aproximación al edificio y en la que espero que próximamente podamos hacer una tercera, que será un poquito más amplia, y en la que hemos combinado los trabajos de estratigrafía mural con algunas catas en el subsuelo. Bueno, como veis en la imagen he querido poner esa potencia, ¿no?, de ese paramento en la que vamos a... No me voy a meter, por supuesto, en hablar de estos hallazgos de arqueología de arquitectura, porque ya si no coparíamos todo el tiempo, pero un poco pensando eso, que esa imagen lo que nos marca es todo un gran continuo de un palacio que se construye en el siglo XIV, del cual tenemos restos de él anteriores a los Centelles, y que después los distintos señores Centelles van a ir ampliando y modificando. Y la siguiente imagen la volveremos a ver, por lo tanto es un escudo de los Centelles con Centelles y Riusec, ¿vale? Bien. Bueno, aquí no os voy a dar el coñazo con la lectura de cada uno de los nombres de los señores. Es un poquito para tenerlo un poco en la mente, para poder ver si alguna de las piezas que seguidamente vamos a hablar podemos asociarlas a los distintos señores y después condes de Oliva. Bien, este es uno de los primeros ejemplos que os voy a poner. Este azulejo, en el que la reconstrucción sería esta pieza, ¿vale? Teníamos aquí, lo encontramos en la entrada del palacio, en planta baja, en una especie de escalón o de cambio de nivel que nos da a un área en la que en todas las catas, y hemos abierto unas cuantas, nos sale esta barbaridad de pavimento que pavimenta prácticamente toda la parte interior de la planta baja del edificio. ¿Veis? Con esos motivos que podemos llamar un poco más convencionales si los comparamos con los que vamos a ver ahora de heráldicos, de la rosa gótica y de los elementos florales, el fullaches, que aparece muchas veces en la documentación, ¿vale? Pero que está presidido por este azulejo que os he dicho de los Centelles, ¿vale? Con el escudo de los Centelles. Bien. Aquí tenéis más imágenes de esto, del que solamente son pequeñas catas en las que, como os digo, se conserva todo el pavimento de azulejería gótica. Bien.
Los escudos de los centelles, como os decía antes, los vamos a encontrar en el suelo, pero también los vamos a encontrar en las paredes. En el mismo punto donde estaban esos azulejerías que os he mostrado antes y con el escudo de los centelles anterior, pues tenemos estos techos en los que están la decoración con el escudo de los anjados de los centelles y de los riusec, ¿vale? Este es el riusec. Aquí os ponemos una imagen para que veáis cuál es un poco el escudo de los centelles riusec. Vale. In situ hemos encontrado también en otra cata, pero en este caso ya en entreplanta. En una de las puertas, en uno de los vanos de la entreplanta, se conserva este azulejo que también tiene los losanges de los centelles, y que hemos puesto esta imagen al lado porque es una pieza, en este caso es del Arqueológico Nacional, que es la misma que a nosotros nos ha parecido, pues, como veis, en un estado bastante lamentable de conservación, ¿vale? Estas piezas pensamos que ya son de un momento bastante avanzado del siglo XV, estaríamos probablemente en el tercer cuarto del siglo XV, y son las que hasta ahora hemos encontrado in situ. A partir de este momento, las piezas que os voy a enseñar son todas rellenos del relleno que cubre a todo el pavimento que hemos hallado. Hay un relleno que desmonta el edificio en el siglo XIX y que lo nivela todo. Y ahí estamos empezando, ya os digo, en unas pocas catas, a aparecer muchísimo material. Estas piezas, bueno, aquí vemos diferentes ejemplos. La de la derecha es igual que la que hemos encontrado in situ, y otra muestra de azulejería con una decoración que sí que ya nos mete, pues, en un 15 más clásico, en lo que podríamos llamar un gótico mucho más clásico. Bien, insisto que ahora estamos empezando a vislumbrarlo, pero cuando tengamos mucha más información podremos ver cómo efectivamente hay una correlación entre la decoración de suelos y de techos, en los que aquí veis, pues, esto, la pastilla. Esto es una pastilla con la decoración en un cuartel de los centelles y en la otra de los riusec. Más elementos de los centelles. Bien, más piezas que nos están apareciendo en excavación. Esta es otra pieza muy conocida en la bibliografía, que es el de Baralla Nova, la pieza de Baralla Nova. De momento tenemos solamente esta pieza, en la que, bueno, siempre se había comentado porque que aparecía en el edificio, en el Palacio de Nules, en Oliva. Bueno, pues aquí también la hemos recuperado ya, que es la que cuenta el episodio relacionado con las bandositats, en el que la familia Centelles, pues, estuvo en disputa con otros nobles por cuestiones en este caso pensamos que relacionado con las disputas que tienen para lo que es la familia, para lo que es la realeza de los Antequera, de la realeza. Pensamos que estos azulejos podrían haber estado colocados por el Bernat de Centelles, Riusec y Cabrera, y por lo tanto tendrían que ser anteriores a 1433, podrían estar hechos por su hijo, pero pensamos que más bien podrían ser del Bernat, que es el que verdaderamente gana contra los Vilarragut en todo este problema de los centelles, ¿vale?
El dibujo es una pieza que es de aquí de González Martí, es el dibujo que yo hice en su momento para mi tesina y bueno, pues la he querido aprovechar. Vamos a ver cómo entre esta imagen y después esta otra, que son diferentes piezas del Arqueológico Nacional y también de aquí de González Martí, pues hay pequeñas diferencias. Bueno, pues veis cómo en nuestro caso el lomo del libro está en azul, en estos está en blanco, hay más cuentas, hay menos cuentas. Eso es lo que nos está diciendo, es que probablemente no es, todas las piezas que están circulando por ahí no son de un único pedido, sino que se fueron demandando para distintos... no solamente para el Palacio de Valencia, sino también para el de Oliva y el de, bueno, sobre todo para el de Nules, y que, pues eso, que son piezas de diferentes pedidos para un elemento que era esa marca de estatus que decía antes, esa forma de identificación de los centelles. Una pieza que sí que es novedosa, o al menos eso creemos, es este azulejo en el que la reconstrucción que hacemos es la palabra nova y que por lo tanto asociamos también al tema del Baralla Nova. Es una pieza con la cadeneta esta, de la que hay muchísimos ejemplos de cinta, de cadeneta, y que por lo tanto, bueno, pues nos está hablando que probablemente el programa iconográfico de este pavimento del Baralla Nova pues podía ser más complejo que el que siempre se ha visto, que simplemente con el azulejito este que estaría en el centro de una composición de piezas hexagonales, ¿vale? Bien, más piezas que nos han ido apareciendo en los sondeos del Palacio. Pues la de los Cabdells. Esta es también una pieza absolutamente conocida en la bibliografía y que en el Palacio de Valencia pues también fue utilizada, ¿vale? Esta cuenta, para aquellos que no conozcáis la historia, es la utilización de la palabra Cabdell, que es ovillo en castellano, que son lo que se representan estos ovillos, y el elemento, no sé si es la siguiente imagen, si no volveremos, esta, en la que en su momento González Martí los asoció a lo que es el juego de palabras entre la palabra Cabdell y el dibujo del Cabdell y el texto de Cap Days. Sería muy probablemente Francesc Gilabert, el primer conde de Oliva, en el que en torno, pues, que es a partir de 1449, quiere dejar bien patente que él es aspira a ser incluso la cabeza de todos los centelles, no solamente del Reino de Valencia, sino también de Cataluña, que es donde está el solar principal. Entonces, esa colocación de esos azulejos tiene toda una lectura simbólica, en el que marca muy claro cuál es su lugar en la pirámide social, ¿no?, del momento. Bien. Estas son las piezas que nos han aparecido en rellenos de momento. Aquí tenemos otra imagen más. Y aquí os ponía esta que es del González Martí, para ver que veáis la pieza entera, cómo se representa. Bien, y esta es la imagen de la reconstrucción del Cabdells. Como veis, la pieza que está en el centro es el escudo de los centelles y es la misma pieza que a nosotros nos ha aparecido en varios in situ y también en distintos rellenos, ¿vale? Bueno, es una posibilidad que esto fuera así. Insisto, es una reconstrucción que en su momento hizo González Martí a partir de las distintas piezas que se asociaban a la familia Centelles. Bueno, es una posibilidad, ¿vale? Bien, y la última de las piezas que nos han aparecido en relleno es esta, que tiene pues bastante interés, porque además pues podemos también datarla. Y así como las otras hemos puesto en interrogantes que si pertenecían al Francesc Gilabert, esta pues nos hemos atrevido a quitarle los interrogantes,
por los paralelos que ahora después vamos a ver. Y que, por lo tanto, está en torno a la década de finales de la década de los 40, y probablemente a raíz de su nombramiento, de darle el título de primer conde de Oliva. Este es un azulejo también muy conocido, que es el que pone la filacteria de «A un plaer sen dolors», ¿vale? Antes de verlo un poquito en la reconstrucción, quería poneros estas imágenes un poco como paralelos. Arriba tenemos la de Seguidores Vencen, que es la que os he comentado antes de Alfonso el Magnánimo, en la que aparece en la documentación de 1446. ¿Vale? Y abajo tenemos una que es una pieza exportada que estudió Wim Leclerc, y también Jaume y Vicent estuvieron también estudiándolas, en la que Pierre Bladelin, que fue, entre otras muchas cosas, tesorero de la Orden del Toisón de Oro, que fue el que de alguna manera pues también estaba promocionando a este mérito de la Orden del Toisón de Oro al propio Alfonso el Magnánimo, que es el primer no flamenco que recibe la orden. Es decir, están todos vinculados con esa jerarquía de la cabeza de la pirámide, que es en este caso Alfonso Magnánimo. Pues se asocia también hacia el año 1447. Quiero hacer recordar que el primer conde de Oliva lo fue en 1449. Por lo tanto, estas piezas, que guardan un paralelo absoluto, pues bien podemos datarlas todas ellas en los últimos años de la década de 1440. ¿Vale? Bien. Esta sería un poco la reconstrucción de la pieza que tenemos, de Un plaer sen dolors. Y el texto pues tiene bastante interés, puesto que si nos vamos a la cronología que hemos dado de 1449, en torno a 1449, pues resulta que las piezas están haciendo alusión a un texto que años después van a aparecer en obras como la del Espill de Jaume Roig en 1460, y sobre todo en el Tirant lo Blanc, en la que, bueno, pues ahí tenéis ese texto de «Car forçades que d'amor no espera hom de sa senyoria altre bé sinó treballs, con goixes e dolors, e a un plaer sen dolors n'aconsegueixen hom». Muchas veces había especulado pues esto, que ese texto del Joanot Martorell, pues que pudiera ser el que de alguna manera había inspirado la colocación de los pavimentos. Bueno, pues es al contrario, o sea, la pieza es anterior a la propia redacción del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Y es muy probable que el Joanot Martorell de alguna manera pues conociera esto, porque tenía fuertes vínculos con la familia Centelles, y bueno, pues es muy probable que de alguna manera pues esto esa frase que era popular en la época, pues pudiera haberse influido en ese momento en la redacción del Tirant lo Blanc. ¿Vale? Bien. Hasta aquí el primero de los ejemplos. Hemos visto probablemente después del rey a una de las figuras principales de esta pirámide social, exponiendo, como veis, todas sus marcas de estatus y todos sus anhelos por ejemplo, pues eso, el ser el cap d'ells de la familia, ese triunfo que tienen con las bandositats, con el Baralla Nova, y estos elementos, pues ya, pues si queréis, el trasfondo último pues se nos escapa, o a mí se me escapa, pero sí que con esa veleidad, ¿no? por la cuestión cultural, por la cuestión que nos puede, o sea, indicar esta frase, ¿vale? Entonces, ahora
vamos a pasar a otro ejemplo de otro personaje del cual lamentablemente simplemente vamos a poder decir como posibilidad, porque no sabemos quién son los dueños, de la alquería de Julià. Bien. La alquería de Julià, voy a decirlo de manera muy rápida porque también podríamos estar aquí muchísimo rato hablando de ella. Es una intervención que hemos hecho también hace unos poquitos años y nos ha permitido ahondar en un edificio que ya venía un poco con esa marca de alquería y que por lo tanto pues se asociaba a un edificio de carácter agropecuario en la Huerta de Valencia. Bien, digamos que la gran novedad es que tras el estudio de la alquería de Julià podemos decir que no es una alquería. No es una alquería en el sentido que nosotros tenemos y incluso aparece en la documentación como una explotación agropecuaria, sino que debió ser desde el primer momento más bien lo que en la documentación también aparecen como horts, y que la traducción un poquito para nosotros, para que nos podamos comprenderlo, el tema de una villa de recreo, ¿vale? Es unos espacios efectivamente en un área rural, en la que se construye un edificio, aquí en el plano, la alquería de Julià, no sé si lo veis desde lejos, porque la tenemos aquí. Esto es el camino de Quart, el camino real de Madrid, ¿vale? Posteriormente, y es un edificio del cual, aquí tenéis unas vistas del Vinga Erde, el cual está en un área fuera de la ciudad, incluso alejado del propio arrabal más de carácter urbano que sería de Quart Extramuro, y en el que tenemos una serie de edificios suntuarios utilizados por las clases superiores, de nobleza y patriciado urbano, en la que tendrían villas de recreo. En la imagen, perdón, no, es que yo estoy viendo la siguiente imagen, creía que estaba ya. Bien, en esta imagen simplemente, bueno, esta es una portada de esta alquería, es una portada, por supuesto, ya de época muy avanzada, de finales del siglo XVII, y una imagen de Juan Conchillos y Falcó, que es hecha en 1690, para que veáis un poco, porque aquí en la sanguínea esta aparece en lo de Julià, aparece que es el edificio de la alquería de Julià. Son grandes palacetes, como podéis ver, serían muy parecidos en cuanto al concepto a la gran casa que el patriarca Rivera tenía en la salida de Valencia en el camino de Alboraya, en el que tenía también una grandísima quinta de recreo, y que por lo tanto son edificios que estaban pues eso, en los grandes caminos, y que vienen o sea, son las casas de gente, de adinerados, nobles y patricios de la ciudad, que tenían cerca de la ciudad, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver una serie ahora de ejemplos de azulejería. No me voy a meter en el estudio de la casa, sino que simplemente mostraros, porque es el tema al que nos ha llevado aquí, que es el tema de la azulejería. Bien, la flecha, la que nos señala esta flecha, sería probablemente la entrada a la alquería, y las muestras que vamos a ver son todas ellas de un periodo, aunque la casa es de mediados del siglo XV, digamos que el espacio construido se consigue en la fase finales del siglo XV y principios del XVI. Entonces vamos a ver una serie de muestras que están en esa transición del XV al XVI, y algunas como esta, en la que claramente nos estamos metiendo ya en las primeras décadas del siglo XVI, ¿vale? Este es el umbral de la puerta, de lo que probablemente sea la puerta principal del edificio, del hort de Julià,
con estos azulejos que pues ya nos remiten a unas cronologías, y Jaume, si no, me podrá corregir, ya de la década de los años 1520-30, más bien 30, probablemente en la que ya está introduciéndose la azulejería sevillana, ¿vale? Sevillana y talaverana, pero en este caso muy probablemente con paralelos bastante parecidos por ejemplo, en la casa de Pilatos de Sevilla. ¿Vale? Compuesto, como veis, con unas piezas rectangulares de 11 por 19, con esas tres bandas, maciza, verde y azul bajo, con esa onda y puntitos, y otras piezas de 19 por 15, que van formando esta decoración de floral marcada en piezas geométricas. De azulejería de Arista nos han aparecido bastantes piezas en los rellenos. Aquí he puesto unos ejemplos, algunas, y como os decía, unas que son muy singulares, que en su momento pues lo estuve comentando a Jaume, que son estas piezas de allá abajo, que son esos mamperlanes, que nos aparecieron bastantes piezas de ellas y que probablemente, pues bueno, entre otras muchas cosas, podrían estar canteando algún tipo de banco, pero también de escalera, pero vamos, he puesto un ejemplo de unas piezas que podrían ser muy parecidas de la casa de Pilatos. Bien. Siguiente ejemplo de azulejería in situ de la alquería de Julià. Este es un espacio de transición. A ver, no se ve el cursor. Ah, sí, mira, no se ve el cursor. Estupendo. Bueno, pues el que hemos visto está aquí, esta sería la entrada. Y de aquí pasamos a un espacio en el que tenemos este pavimento también de finales del siglo XV, transición al XVI, formado por piezas bizcochadas de baldosas y azulejos. Este es el prototipo de piezas bizcochadas que vamos a encontrar a partir de este momento, de inicios de la época moderna, y que después se va a extender pues, prácticamente hasta el siglo XX, de la colocación de las piezas de rachola, de lo que en la documentación en la época aparece como racholas de vermelles aspres, de pasta roja, y con las piezas de 24 centímetros de lado, que son las medidas de las piezas más antiguas de este tipo de baldosas, que, como os digo, pues los testimonios más antiguos que tenemos, tanto documentales como arqueológicos, nos están llevando no más allá de la década de 1490. A partir de 1490 serían más o menos cuando empezarían a utilizarse, y abandonando a la rachola mestre, a la rectangular habitual, o a las octogonales de época gótica, aunque ahora veremos cómo estas octogonales en este momento siguen siendo utilizadas. Pero vamos, son las que van a triunfar, y sobre todo con ese cambio de pasta, de esa pasta roja frente a la pasta salmón de las baldosas bizcochadas, o de los azulejos bizcochados de la rachola mestre, rectangulares u octogonales, que es igual a la utilizada en los propios azulejos. Ahora, a partir de ahora, serán estas piezas con una pasta rojiza. Bien. Y después el azulejo también muy conocido, de estas piezas que van formando unos cuartos de círculo, que forman una especie de rombo, con un motivo floral en el centro, y que en las esquinas, si se juntaran cuatro, pues forma ese elemento circular, y que ya está rompiendo no tanto en la tradición de lo que es la forma habitual de fabricación de los azulejos en Manises, en cuanto a la técnica,
que es igual, pero sí cambia radicalmente el estilo, ya nos está hablando de esa transición hacia el Renacimiento con esas piezas que están imitando la azulejería de Arista de Sevilla y Talavera, ¿vale? Esta sería un poco ese cambio estilístico que lo marca aquí en Valencia estas piezas. Bien, aquí tenemos más ejemplos de esta sala y con una escalera que bajaba, es esta de aquí, donde indica la flechita, que nos daba el acceso a uno de los dos bodegas, a uno de los dos cellers que tenía la casa, ¿vale? Esto es otro de los elementos que también, haciendo un paréntesis con el tema de la azulejería, nos habla que estamos en una casa que no es una alquería. En las alquerías que hemos excavado en Valencia siempre nos aparecen, o casi siempre, no digamos siempre, pero habitualmente nos aparecen bodegas, sí, pero asociadas a producción con su lagar. En este caso, las dos que tenemos son exclusivamente de almacenamiento. No tenemos ningún elemento agropecuario que nos indica que allí se producía nada, y es un elemento más que nos habla de que efectivamente estamos ante una casa que no tiene una función agropecuaria. Bien, de este pavimento la única pieza que se nos va un poco es esta de aquí, ¿vale? Es una pieza tremendamente interesante porque es... Aquí tenemos un detalle. Es el emblema de la orden de predicadores, de los dominicos, ¿vale? El estigma liliatum, en la que, como veis, pues es una cruz que en lo que es el emblema como tal de los dominicos va en consonancia con su hábito en blanco y negro. Y aquí, pues bueno, el negro se ha transformado, por supuesto, en azul, porque es todavía la decoración habitual de la azulejería de tradición valenciana, ¿vale? Con esa cruz con flor de lisada, con los remates en flor de lis, con un campo de piezas triangulares que van alternando las piezas oscuras, o sea, que serían negras y blancas, ¿vale? Esta pieza está colocada de manera clara y evidente en el pavimento. Y bueno, no tenemos más datos de por qué se coloca esta pieza ahí. No creo que sea fortuita. Podíamos pensar en algún familiar que efectivamente podía estar vinculado a la orden de predicadores, o incluso una leyenda que en su momento pues yo la tuve como una leyenda y que bueno, ahí está y que se puede tener, pero es que tradicionalmente se ha comentado que en esta alquería de Julià, que también conocida como la alquería de la Encina, porque había este árbol, pues predicó San Vicent Ferrer. Bueno, no lo sé si podrá tener algo que ver, pero desde luego la colocación de esta pieza de la orden de predicadores de los dominicos no es gratuita, ¿eh? Aquí os pongo un homenaje para que veáis cuáles son. Estas sí que son piezas muy conocidas de Talavera. Hay bastantes, bueno, hoy unos cuantos ejemplos de momentos ya muy avanzados del siglo XVI, con el escudo de los dominicos, y esta en particular es actualmente está en el Palacio Episcopal de la Catedral de Plasencia, pero en su origen estaba en la ermita de San Lázaro. Bien, pasamos a otro espacio de la casa y nos vamos aproximando a una de las muestras en la que vamos a ver cómo cambia un poco el estilo de la pieza que se quiere exponer, ¿no? Hasta ahora hemos visto con mayor o menor suntuosidad piezas convencionales, podemos llamar convencionales en cuanto al tipo de pavimentos. Ahora, en esta zona de aquí, que en excavación pues nos apareció lo que probablemente sería una zona de pesebres y de cochera, que directamente estaba embocado al camino de Quart. Encima, en esta sala, bien,
Esa es la imagen, simplemente lo he puesto un poquito para que veáis en qué espacio. Al hacer el estudio mural, este es uno de los muros de esta zona, pues nos han aparecido las huellas que si en planta baja estaba un espacio de transición y esta zona que os he dicho, probablemente de cuadra, estaban la escalera para subir a una entreplanta. La entreplanta es uno de los elementos definitorios de esta arquitectura de la transición al 15 al 16 y hemos podido ver la huella de esta escalera que veis ahí dibujada, con una pieza, bueno, aquí se ve fatal, ¿no? Pero la pieza esta azul es un trocito de los mismos azulejos que hemos visto del pavimento, de esas piezas de transición del 15 al 16, que estaba utilizada para coger los ladrillos de la vuelta. Esta escalera es con la que se accede a esta puertecita de aquí. ¿Se marca? No, ya hemos perdido el ratón otra vez. Sí, bueno, la puertecita que tenemos ahí arriba y que da paso a la habitación en plantas en entreplanta, a otro lado de ese mismo paramento, en el que tenemos una serie de elementos realmente interesantes a la hora de poder situar las piezas de cerámica, de azulejos que ahora vamos a ver. Tenemos la puerta que se daría paso desde la escalera para pasar al nivel de entreplanta. La escalera seguía subiendo a un nivel superior, pero en el nivel de entreplanta hemos encontrado lo que es esa línea que tenéis en punteado, es el del forjado que nos separa la planta baja de la entreplanta, y una siguiente puerta que es... Bueno, esa es la imagen de la puerta de acceso a la entreplanta y una siguiente puerta que es esta en el otro extremo. Una puerta en esviaje. Es esta imagen de lo que veis en la esquina. O sea, gracias a que es una puerta en esviaje, o sea, que el paso es en diagonal, nos ha permitido conservar de manera pues casi milagrosa, en este punto que indica la flecha, el pavimento de la puerta de la entreplanta. ¿Vale? Es una pieza, vamos, es un hallazgo interesantísimo porque en los rellenos de esa planta baja, de la que os he enseñado, ese pavimento de enmorrillado, nos aparecieron montones de azulejos de azulejería con estas piezas heráldicas y también de la rosa gótica y baldosas que ahora pues podemos tener claro que formaban parte de ese mismo pavimento de la entreplanta. Bien, las piezas son estas dos. Son dos piezas totalmente novedosas, no la hemos encontrado en ninguna otra, creemos que son inéditas, y que aún estamos dándole vueltas a la interpretación del escudo. Mateu muy amablemente nos ha echado un cable y también, pues como no podía ser de otra manera, él que es un gran especialista, pues le hemos preguntado para ver si podíamos llegar a conocer a qué linaje nos estamos enfrentando. Y con una cierta seguridad solamente podemos conocer el de la izquierda, que una parte sin duda es los catalá y el otro podrían ser los Soler, pero bien, no sé, yo también planteo como posibilidad que sean los Jansol de Romaní, que también utilizan el sol, ¿vale? Los Jansol de catalá, Jansol de Romaní, bueno, pues fueron los señores de Gilet, y podríamos estar ante una
una referencia a esta familia. Lo que pasa es que el azulejo de al lado, con esa ballesta por un lado y después el otro, que esa mata, que podía ser unos cardos, no está muy claro, con sus raíces, pues nos despista totalmente porque no tenemos paralelos claros ni con la familia catalá Llençol de Romaní cuáles podían ser sus vínculos. Así que ahí están estas piezas. Si alguno de vosotros y vosotras pues tenéis algo que aportar, desde luego os lo agradeceríamos muchísimo para poder conocer quiénes fueron los propietarios de la alquería de Julià en el siglo XV y XVI. Bien, estas son las 4 piezas que nos aparecieron del azulejo del perro y el sol, de los catalá seguro o casi seguro y tal vez Llençol de Romaní. Y estas son las 3 piezas que nos han aparecido del otro azulejo. Nos hemos atrevido simplemente pues para poder tener una visión un poco que tal vez el pavimento pues podría ser algo así, porque efectivamente las piezas con las que combinan son piezas octogonales, de los que yo os había comentado antes. O sea, conviven estos azulejos, esta azulejería todavía con piezas de este tipo de baldosas octogonales, ¿vale? Bien, aquí simplemente unas imágenes para que veamos pues ciertos parecidos. Ahí tenemos el de Guillén Català de Centelles y de los Català Cabanilles, como veis, siempre el entronque de varias familias. El motivo de lo que es el perro pues es muy parecido, como podéis ver, el de la familia Català de Centelles. Bueno, aquí simplemente lo he puesto, esto es la familia Ballester, es lo único que de momento pues puedo encontrar, que tiene una cierta parecida con el azulejo, ¿vale? Y esta siguiente imagen va en relación a la composición. Si recordáis, esta misma composición es igual a la del pavimento de los Centelles que hemos visto anteriormente, en la que era ese escudo con esas 3 esquinas, con esa mata de floral. Y aquí pues tenemos lo que es el esquema es muy conocido. Aquí he puesto 3 ejemplos, ¿vale? Y quería hacer notar el último, el escudo que tal vez, o que la bibliografía siempre ha asociado al cardenal Juan Llopis, que nos sitúa un poco en un contexto del cual nos viene muy bien para la datación de estos pavimentos, que es justamente esta, la de finales del siglo XV, o sea, de la década pues tal vez de 1480, 1490, en la que podrían ser estas muestras de azulejos heráldicos que os he enseñado. Bueno, no está bien, no es que se sepa la fecha exacta, pero si se asocia al cardenal Juan Llopis, que fue un personaje que estuvo totalmente en la corte del Papa Alejandro VI y que toda su carrera la hizo en el Vaticano y que fue cardenal en 1496. Bueno, este personaje podía ser, ese azulejo podía ser por supuesto anterior, pero vamos, sí que nos está marcando esa cronología del último cuarto probablemente del siglo XV. Bien, esta es una muestra de una parte, porque esto es una parte de rosas góticas que nos aparecieron en el relleno en el que aparecieron también los azulejos heráldicos. Bien, pero la alquería de Julià aún siguió dándonos más sorpresas y al excavar en la zona del jardín pues encontramos otro elemento definitorio del concepto de casa al que os estoy hablando del principio, que es de una casa totalmente suntuaria, que es el que ahora os voy a mostrar. Bien, nos apareció, tal vez esta imagen tendría que primero poner esta para entenderlo, nos apareció una grandísima área de jardín
precedida por estos cuadrantes y estos andenes que nos daban una cronología también nuevamente de la transición del 15 al 16 y que al fondo tenían lo que vemos en este plano, tenían un área que ahora veremos con detalle de tipo hortus conclusus, de huerto cerrado, con una tapia y con un grandísimo pavimento de rosas góticas que ahora vais a ver, también con una alberca. Bien. Estas son algunas de las muestras de este pavimento. Este pavimento está asolando un jardín, el jardín del huerto cerrado de la Alquería, ¿vale? Aquí, para ambientar un poquito, os he puesto algunas imágenes para que nos vayamos centrándonos un poquito en cuáles son estos espacios, imágenes de miniaturas. Bueno, pues este es el pavimento que nos apareció en la zona del huerto cerrado. El muro que veis aquí a la izquierda es el de la tapia. Aquí tenéis un detalle de este pavimento, ambientado para que veáis un poquito, pues eso, en las miniaturas, el espacio cortesano en el que nos estamos moviendo. Y asociado al pavimento está esta balsa, esta pequeña alberca. Una alberca que, bueno, si volviéramos al plano de planta, no me quiero, porque no es el objetivo de esta charla el hablar de la arquitectura como tal, pero sí que comentaros pues, que tuvo dos fases, una en la que se alimentaba el agua desde una acequia, desde la acequia de Favara, que es la que riega esta zona, pasa por el lado de la de Robella, pero la que la está dando agua es Favara y un brazo de Tormos. Entraba, inundaba la alberca, ahora la veremos, y salía por esta canalización subterránea a probablemente un área... es que claro, yo estoy moviéndolo, pero vosotros no lo veis. Bien. Esta es una canalización subterránea, que encima estaba el pavimento, y que iría probablemente a una zona de fuente que tendríamos en este espacio. O sea que tenemos una alberca cuyas paredes estaban realizadas con mortero en masa de almagra, de color rojo, en el que le habían puesto tinte de almagra en el hormigón en masa, y una vez se inundaba, pues salía por la canalización. Después, lo que veis en rojo en la fuente son la transformación, probablemente ya en una primera mitad del siglo XVI, en la que la forma de abastecimiento es por medio de un caño, que es esa manchita roja que tenéis a este lado, y después una evacuación porque con lo que es la otra canalización que nos aparece aquí, ¿vale? Pero bueno, lo importante es un poco ver en el contexto en el que estamos, con este gran pavimento y este espacio de alberca, ¿vale? Bien, es un espacio que desde luego, pues, si nos podemos a buscar paralelos y un poco en la literatura, pues a todos nos viene un poco a la cabeza la casa de trecentista, en el que Boccaccio nos habla del Decamerón, en el que pues, todos aquellos jóvenes que salieron de Florencia por la peste pues estuvieron en un espacio con su huerto cerrado, en una gran mansión, en la que allí pues comieron y se divirtieron y cantaron y leyeron, y es un poco ese espacio en el que hemos podido recuperar de la zona de la Alquería Julia. Entonces, un poco para colofón de lo que os estaba diciendo, estamos en un espacio de una villa de recreo,
a las afueras de la ciudad, en uno de los caminos principales de acceso a la misma, y con todos esos espacios en los que no solamente se colocan piezas que podían ser más o menos convencionales y que podíamos encontrar en otras casas, sino que también se inculca esa marca de estatus, de propiedad, con esos azulejos heráldicos que os he mostrado. Bien, no sé cómo andamos de tiempo, voy a hablar del último ejemplo. Y el último ejemplo es una especie de cajón desastre en cuanto a las piezas que vamos a ver, en el que nos alejamos de lo que son espacios domésticos o espacios de exposición de un área de vivienda, y nos vamos a otro tipo de edificios donde esta clase social, esta élite de la sociedad, pues también podía ostentar, mostrando sus marcas de estatus a través de la azulejería. En el convento de Sant Julià es una excavación que hemos acabado hace unas pocas semanas y que ahora estamos empezando a estudiar, en la que Alejandro Vila y yo hemos sido los codirectores, y Joan Falcó pues, es el arqueólogo que ha estado pacientemente documentando más de 140 cajas, ¿no?, más o menos, que nos han aparecido de materiales, una verdadera barbaridad de material lo que nos ha aparecido, y Virginia Berrocal, que es la dibujante de esta excavación. Bien, el convento de Sant Julià es un convento fundado en el siglo XIV y del cual ahora os mostraré las únicas restos in situ que nos han aparecido de ese convento, que probablemente se situaba la parte conventual bajo medieval en la mitad norte de lo que veis de la planta de la excavación, es decir, hacia la calle de Actor Mora y Pedro Vives, Fray Pedro Vives, o sea, que es la línea donde pasa el trenet, o sea, el metro, sí, eso es. Y lo que hemos excavado nosotros ha sido un edificio construido probablemente en la década de 1540, en el momento en el que se hace una renovación y se construye un edificio con unas características que, bueno, tenemos ganas de poder mostrarlo a la gente, porque la verdad es que ha sido un hallazgo bastante espectacular, con unos muros adaptadísimos al cambio climático de la pequeña glaciación, unos muros en el que se transforma la tipología constructiva habitual para poder enfrentarse a estos cambios climáticos de ese momento, unos muros reforzados, pero en los que los rellenos que hemos ido excavando, pues nos han aparecido, bueno, aquí tenemos la planta, simplemente un poco para centrarnos, aquí tenemos parte del claustro y una de las pandas de este convento, en la que nos han aparecido en los rellenos pues 3.439 azulejos. Una locura, una verdadera locura de azulejería de todas las épocas, desde la época gótica hasta el siglo XX, prácticamente, porque aquello finalmente fue un cuartel durante la Guerra Civil. Entonces tenemos un muestrario absoluto de todos los azulejos que podemos encontrar en la ciudad de Valencia, o muchos de ellos, desde el siglo XV hasta prácticamente el siglo XX, ¿vale? Ya os digo, o sea, una locura, 3.400 y pico piezas. Aquí tenemos algunas muestras más de los azulejos que nos han aparecido. Y junto a eso, también algo que ya tendremos ocasión de poder transmitiroslo, porque también nos hace bastante ilusión el poder contarlo, son pues en torno a un centenar de piezas de vajillas, las más antiguas del siglo XV, pero tenemos del XVI, XVII y XVIII, todas con las marcas de propiedad de las monjas. Las monjas se hicieron su marquita para decir esta pieza es mía, en platos, en escudillas. Aquí hemos puesto solamente platos y escudillas,
pero también tenemos marcadas ollas y cazuelas. O sea, es una verdadera maravilla. O sea, es un conjunto que ya lo veréis en algún momento. Bien, esta es la única muestra, junto con la siguiente imagen, del convento bajo medieval, en el que nos aparece justo en la medianera norte del solar, y que por lo tanto ya no hemos podido excavar más, porque nos aparece, ya os digo, pegado a la medianera norte del solar. El resto de la excavación es el convento del siglo XVI, y ahí es donde hemos encontrado, bueno, aquí tenemos la otra muestra, con piezas hexagonales formando esta composición que no es muy habitual. Estas normalmente se combinan a veces con azulejos. Este es todo un pavimento única y exclusivamente con baldosas hexagonales. Y a partir de ahora, ya para ir acabando, la azulejería que nos ha ido apareciendo en los rellenos y que nos habla de posibles donantes. Esta pieza, nos han aparecido tres o cuatro piezas, o tres creo que son. Esta es una de ellas, nos apareció dentro de uno de los muros del siglo de 1500, en torno a 1540. Y identificamos solamente, de momento, uno de los cuarteles, que es este, ahora volveré, el de las farpas estas, o gallardetes flameantes, que es el de la familia Borja d'Oms, ¿vale? Y que aparece utilizado aquí en las estancias vaticanas, tradicionalmente, y también en el Palacio de Gandía, ¿vale? de la familia Borja. Bien, pues nos ha parecido este azulejo que está emparentado con los Borja, y sospechamos, pero no podemos de momento poder afirmarlo, que tiene que estar relacionado con Gaspar de Borja, que en 1530 sí sabemos que fue el donante el que sacó la mayor parte del dinero para pagar la construcción de la iglesia del convento de Sant Julià, siendo ya para entonces flamantemente investido obispo de Segorbe, ¿vale? Con lo cual, bueno, es la única evidencia por el tema de las farpas estas, que sí que sabemos que es de los Borja d'Oms, que podría tal vez estar relacionado con este personaje. Más azulejería heráldica, pues aquí tenemos una de la familia Corella, que nos aparece en la que tiene los elementos de los Corella, pero no pertenecería a este otro azulejo que conocemos, el de Simén Pérez de Corella, que bueno, el conde de Cocentaina, que por su intervención en Nápoles pues fue dignificado por Alfonso Magnánimo para que pudiera tener también entre todos sus cuarteles las armas de Nápoles y Sicilia. Las piezas, o sea, los cuarteles que verdaderamente son de los Corella es la campana y ese campo de gules, que aquí aparece en rojo, que es las dos partes inferiores, los dos cuarteles inferiores, y que en el azulejo que os muestro, pues también están abajo el campo de gules y la campana, que son de los Corella, pero que utiliza efectivamente esa pieza con la heráldica de las armas de Nápoles y Sicilia. Y como veis, es un escudo con un capelo eclesiástico. Y bueno, estamos dándole vueltas a ver, no sé si alguien pues podría también iluminarnos un poquito. He estado buscando posibles personajes de la familia Corella que pudieran tener esta dignidad eclesiástica. Sí que sabemos que el hijo de Simén Pérez de Corella, pues su padre quiso que fuera obispo de Orihuela, pero no lo consiguió, pero finalmente sí que fue arcediano de Xàtiva. Entonces, es la única pista por ahora que tenemos en cuanto a vínculos eclesiásticos para estas épocas del siglo XV de la familia Corella. Otra pieza heráldica que nos aparece en los rellenos es esta, de otro azulejo también muy conocido, que es el de la familia que se ha asimilado a la familia Fort, ¿vale?
con el lema de la Filatea de Vostres Virtuts Fallir no consentran, en el que hemos podido identificarlo por esta pieza. Y de nuevo, otra pieza, otra vez de los catalá, los catalá que también rondaban por aquí probablemente. Este azulejo con la filacteria del Pensa e Face, que es también una pieza publicada en González Martí. Y está otro fragmento, del cual no sabemos la afiliación en estos momentos, de quién puede ser o qué orden a quién está reflejando. Estos dos fragmentos también, que también son de cuestiones heráldicas. En los dos hay una pata de un león, y en el de allá pues también se ven las patitas de otro animal rampante. Y finalmente estas dos piezas. Bien, todos estos materiales no pensamos que provengan simplemente de rellenos de la ciudad y que han ido ahí a parar, porque ya os digo que el volumen que tenemos es de unos materiales de diferentes épocas que pensamos que todos ellos provienen del propio derribo del convento. Este convento se derriba en la década de 1960, después... de 1940, después de la guerra civil, se demuele todo este convento, porque durante la guerra civil fue cuartel, y pensamos que todo esto proviene del derribo del convento. Entonces, todos estos elementos de heráldica que hemos visto son otras muestras que este mismo grupo social al que hemos ido hablando a lo largo de la charla, pues encuentra otros espacios para poder dar a conocer sus marcas de identidad, sus marcas de estatus en un edificio, en este caso, que es el convento. Tenía por aquí unos textos que no os voy a aburrir leyéndolos, pero en el que estamos encontrando documentación que efectivamente, pues por la fama que tenía este convento hizo que hubieran muchísimos donantes que pusieron bastante dinero para la construcción y en las distintas fases de construcción de este convento, e incluso en el caso del Gaspar de Borja, en un documento se dice que efectivamente puso sus armas en la iglesia. Bien, y es todo esto. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo para las preguntas, pero si hay alguien que quiera preguntar algo más, sí, levantan la mano. Allá, allá. ¿Sí? Hola, la pregunta. Silenci és de més, per favor. Molt bé. Pues genial, no lo conocía. Sabiendo es que la autoría de Julián ha sido maltratada en todo tiempo. Sí. Y de hecho es que durante los últimos años fue la escuela de Santa Bárbara y gran parte de la parte alta donde huí, y gran parte de su espacio fue zona de juegos para los críos. Hay fotografías antiguas que han sido así. Su expansión llegaba prácticamente hasta la entrada de Mislata, donde está cada pie decoracional. Hombre. Hoy día se conserva en su interior, tengo la duda, una pequeña cruz de término. Es que no sé la... Sí. Hay una cruz de término que yo no sé si estaba enclavada cerca o no. Bien. La pregunta es, sabemos que en el subsuelo de dicho espacio actualmente está habilitada lo que es la escuela de música, es decir, un auditorio.
Absolutamente. Absolutamente destrozado. Así es. Así es. Lo que hay es lo que veis. Sí, ¿se sent o no? Per favor, el micro. I ja ha funcionat. Víctor, no té que veure en les rajoletes. ¿De qué? Que no té que veure en les rajoletes. Val? Ha vist que has ensenyat un plànol, crec que de 1880 pot ser aproximadament. ¿De la alquería de Juliá? Sí. Sí, el del Vale. 84. Exacte. El de Valencia y Entonces, sus alrededores. ha vist que en aquest plano marques l'alqueria de Julià i després marques l'alqueria de Parcent, De percent. prou més lluny. Però entonces jo pregunte, i l'Hospital de Sant Pau, que A estava mitad dels dos. estava entremig dels dos. El hospital de la alquería de jesuïtes, que primer va ser una casa de convalescència per Sí, a sí. dels jesuïtes i després va ser fins i tot hospital, està on actualment està la càrcel de dones, el pas el camí, la carretera que dona a Petxina i l'espai de jardinet que està al costat de l'església, que ara no me'n recordo. T'ho comento La per zona del jardí és el que actualment és el jardí també. T'ho comento per això, perquè has marcat alqueria Julià, alqueria Parcent, ja molt a prop del portal de Quart. Bueno, molt a prop no està Jo tan a prop, però t'ho sí. dic perquè jo tenia entès que estava alqueria Julià, alqueria Parcent i l'Hospital de Sant Pau. Pues no. No? L'Hospital de Sant Pau està entre les dos. Sí, sí. Val. Sí. Val. És que no apareix grafiar en el plano ese de 1880. No, m'ha aparegut. Que no ha aparegut Que no està. Que no està. No l'he ficat jo? Sí. No? No L'Hospital està de Sant ficat? Pau. Que no. Bueno, no ho sé, crec que sí que estava, però bueno, igual ha sigut entonces un error. Però sí, està enmig. És que no ha vist un volum Sí. entre les dos que poguera correspondre al Sí, és l'Hospital de Sant Pau, clar. Està just enfront de l'actual alqueria esta de Torres, del carrer Torres, Sí. que se conserva. A continuació d'alqueria Julià. Sí, exacte. I este estava enfront de l'edifici que actualment existís en el cantó de carrer Democràcia i Torres. Sí. Val, res, doncs això era. Sí. ¿Alguna pregunta més? Una que no té res a veure amb això, però el convent de Sant Julià, això no és el solar que està al costat del solar que se va excavar Sí, fa 20 anys efectivament. i arribareu, què és l'últim que trobareu vosaltres? De què, perdó? Què és l'últim extracte que heu trobat? En Perquè el solar, altre- en esta excavació? Sí. Pues en esta excavació hem trobat uns nivells andalusins al·lucinants, perquè ens hem quedat, lamentablement, a 3 metres i mig pràcticament, encara en nivells andalusins. I l'afecció de la finca no ho vaig saber més, perquè si no hagueren trobat, com Marisa Serrano va trobar, nivells romans i probablement ibèrics. Preromà. Sí, efectivament, però nosaltres ens hem quedat en l'Andalusí. En l'Andalusí, de totes formes, ha sigut una troballa fantàstica perquè hem trobat un complex d'edificis que probablement sigui una almúnia o un real, en àrees domèstiques, també en un pati i àrees probablement també d'espais agropecuaris, d'una àrea, d'un edifici que probablement tinga doble, vamos, lo que és un real, no? En el que té una part domèstica i una part de producció. I per baix d'aquestes construccions ens ha deixat tot un camp de pous que també es queden en l'excavació de Rualla i de fosses. Fosses que en un principi pensaven que eren sitges i que ara Alejandro Vila, que és el meu company,
pues està mirant altre tipus d'interpretació que me sembla fantàstica, que és el de probablement siga un esforç per a produir estièrcol, adob, que és una pràctica que està atestiguada en els tractats d'agricultura i que per les restes que teníem en les parets d'una terra així verdosa, pensem que poden ser per això, que estaven enmig del camp. Entonces, ja t'he dit, l'excavació ha sigut fantàstica perquè, per una banda, els nivells andalusins són d'una qualitat impressionant. Tenim un muntó de caixes de materials en una qualitat de ceràmica andalusina grandíssima, de Medina Sàries n'hi ha per avorrir, i fins i tot m'ha eixit una pata en bronze d'un brasero en un cap de lleó. L'únic paral·lel que hem vist fins ara és uno exactament, allí tenen dos, de Medina Elvira. O sigui, vull dir que l'edifici no era qualsevol cosa. Ja vos dic, un material d'una qualitat fantàstica, l'andalusina. I després el nivell del convent ha sigut també una troballa molt interessant, perquè és el convent del segle XVI, en el que més enllà de lo que és la seva tipologia arquitectònica, que és interessant, és sobretot la resposta, com vos deia abans, les respostes a uns problemes climàtics en el que és en matèries de construcció, en tècniques constructives, millor dit, en uns tapials que són francament interessants. I amunt hem pogut excavar també la sèquia del Roll de Caputxins, que és una sèquia que hem pogut datar perfectament entre el segle XIV i XV, per a poder donar aigua a tres convents, el de la Seidia, el de Sant Julià i el de Caputxins en el carrer Alboraya. I és un braç de sèquia que efectivament hem pogut atestiguar d'aquesta època, o sigui que ha sigut una excavació fantàstica. Estem, ja vos dic, fa setmanes, unes poques setmanes que hem acabat i de fet encara queda alguna coseta per ahí que pegar més i quan tinguem tot més o menys engestit, la veritat és que tenim ganes de poder treure-lo a la llum perquè són unes troballes a nivell de materials i a nivell d'estructures fantàstiques. El que jo crec que has aconseguit és que tots volen anar ja de visita. Bueno, tampoc no pot ser. I ja ho sé. Lamentablement, com l'alqueria de Julià en aquests moments és un soterrani d'una casa. O sigui, ja no queda res. Has despertat massa interès. Sí, lo sent moltíssim, però l'arqueologia urbana és així, o sigui, és destructiva com su nombre indica, per a poder construir després un edifici, no queda res. Els materials sí que estaran tots recuperats.